Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro punto por punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Siguen pasando los días de las hojas en el calendario, se acerca esa primaria y hoy nos acompaña en nuestra redacción la precandidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, comisionada residente. Bienvenida nuevamente. Gracias a ti, a 59 días de la primaria de ley, donde la base del PNP, ¿verdad?, tendrá la oportunidad de escoger quién va a ser candidato a la gobernación de nuestro partido y contenta de poder venir hoy precisamente que hice nuestras entregas de propuestas, en nuestra segunda entrega de propuestas en el área energética. Precisamente quisiera comenzar con eso. Es la segunda vez que habla de energía. ¿Cuáles son esas propuestas que suma hoy? ¿En qué se diferencia a lo que ya había planteado? No, que son, hoy estamos hablando de 11 propuestas, dos en las que se abundan que ya habíamos presentado, pero ciertamente la energía es uno de los temas más importantes por las razones por las que yo estoy aspirando a la gobernación. Ustedes recordarán que el año pasado, cuando hice mi anuncio anunciando la candidatura, hablaba específicamente de los apagones, hablaba de la falta de estabilidad en nuestro sistema eléctrico y los altos costos de producción, y máxime ahora que una vez finalice la reestructuración de la deuda en el Tribunal Federal, se habla de que la gente, los consumidores, los industriales y los comerciantes paguen un incremento de su factura de luz por los próximos 35 años, a lo que el gobernador todavía al día de hoy no ha presentado un plan para mitigarlo. Como parte de la propuesta que presenté hoy, hablé de cosas que ya ustedes conocen, el que el gobierno de Puerto Rico, yo me comprometo como gobernadora, si no se ha hecho antes, el separar los fondos que ya están en el Departamento de Hacienda, que ya la gente pagó en sus contribuciones y en sus impuestos y están separados para pago de deuda, para o abonar o saldar la negociación final, que pudieran ser unos 2.600 millones, economizarle al erario público casi 7.500 millones en comisiones e intereses, y de esta manera que el pueblo no tenga que pagar, o si tiene que pagar, se ha reducido la factura mensual. Pero además de eso, hablé de 10 propuestas adicionales. La primera de ellas, yo voy a empezar haciendo una auditoría del uso de fondos federales para las propuestas energéticas. Estamos hablando de más de 16 billones de dólares que he conseguido en el Congreso, y que ahora mismo la gente no sabe si están en diseño, si están, si ya se adjudicaron, si están en permiso. La gente no ve dónde está la nueva construcción de una planta eléctrica, no ve dónde está la retrofit, el que conviertan una en este momento de quema de combustible a gas natural, entre otras. Pero Lo segundo, antes que pase a la otra idea, se habla de una auditoría sobre los fondos federales asignados, pero ¿por qué entonces nunca se hizo una auditoría de la deuda? no, Extendería estamos al... hablando de una auditoría del uso de esos fondos Por federales, eso. y también auditoría de los procesos en las agencias en Puerto Rico para hacer la ejecución de ese dinero. ¿Por qué? Porque el fondo federal está ahí, ya el gobierno de Puerto Rico recibió el dinero. Tú tienes la injerencia aquí del Departamento de Vivienda Federal para una porción de esos fondos federales, de energía federal para otros, pero también tienes en plano local Coltrés, energía eléctrica, Genera, Luma, tienes también el negociado de energía, tienes muchas agencias locales que interactúan, y sin embargo una se pasa la papa caliente a otra. Sí. Una auditoría lo que permitiría es efectuar un plan de ejecución para utilizar esos recursos. Así que una auditoría con un plan de ejecución, yo misma como gobernadora, yo no voy a mandar a un ayudante a hacer esto. Pero Esto tiene que ser cosas de prioridad para el gobierno de sí, Puerto Rico. entendido, pero aparte, el tema este que siempre se quedó rodando de auditar la deuda, ¿usted no lo tiene contemplado? No, sí se hizo una auditoría y se hicieron los single audits. Aquí se hicieron los informes financieros auditados del gobierno de Puerto Rico, así que ya eso está ahí. En la parte energética, lo segundo que estamos hablando es de, ahora mismo, si a usted se le daña un enser o se le daña un equipo en su casa por un apagón, nadie le responde. Antes la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que responder por equipos que se dañaran por apagones. Como gobernadora, yo me comprometo a la oficina que está dedicada para hacer valer los derechos de los consumidores, el asignarle los recursos para que puedan defender a los consumidores antes, si es Genera o si es Luma o cualquiera de las corporaciones que vayan a atender esto, para que se haga cumplir y valer el derecho del consumidor antes lo que puede ser un apagón que daña un equipo que puede ser inclusive de una máquina de respirar o un equipo asistivo para personas en su residencia. La tercera propuesta que estamos promoviendo es que como gobernadora yo me comprometo a fiscalizar
todos los contratos de alianzas público-privadas en Puerto Rico. Yo creo en el concepto de alianzas público-privadas. Cuando fui presidenta de la Cámara aprobé este tipo de legislación para el manejo del aeropuerto, para las carreteras. Pero una cosa es favorecer la contratación de alianzas público-privadas y otra es dejar que estén por la libre. Es que se supone que ahora mismo estén siendo fiscalizadas Pero no por lo la están, autoridad pero de no las lo alianzas. están. No lo están. Así que yo como gobernadora me comprometo que esto es parte de la función para fiscalizar que cada contratación que hace el gobierno de Puerto Rico redunde en beneficio al pueblo y se proteja al consumidor, porque si una de estas compañías no cumple con lo estipulado, pues créeme, esos contratos van a dejar de tomar efecto. Lamentablemente llevamos 3 años y vemos la contratación de Luma, Genera, pero no vemos ningún tipo de auditoría, están por la libre. Así que yo sí me comprometo a hacer una auditoría de todas las, una fiscalización, debo decir, de todas las alianzas público-privadas, de esas contrataciones, de manera tal que se proteja en todo momento al consumidor. Nuestra cuarta propuesta es trabajar con el sector privado para analizar y coordinar todo lo que tiene que ver con la fase energética. Como parte de mis funciones como comisionada residente, muchas fábricas que visité, muchas de ellas querían establecer e invertir para hacer su propia generación, pero el gobierno de Puerto Rico nunca le daba los documentos para poder competir. Así que aquí viene la cuarta y quinta propuesta. Yo voy a hacer valer la política pública actual, la legislación actual que permite la competencia en la generación eléctrica. Eso significa que si viene una compañía que viene a invertir en Puerto Rico y es más económico, más viable y son para los mejores intereses del pueblo, el gobierno va a ser facilitador. Nosotros vamos a honrar los contratos existentes que puedan tener estas compañías, pero ciertamente vamos a promover que haya competencia de manera tal que se abaraten los costos. Nuestra sexta propuesta es que se utilicen espacios que están disponibles para generación eléctrica. Por ejemplo, el estacionamiento del tren urbano en Torrimar, en Centro Médico, en la Martínez Nadal, pueden ser utilizados como fincas solares, ¿verdad? Instalación de placas solares. Actualmente el tren urbano consume casi $1 millón mensuales en gasto energético. Pudiéramos añadirle capacidad energética a la isla utilizando esto. Y doy este ejemplo, pero estamos hablando de ver esto en todas las facilidades del gobierno, de manera tal que podamos abaratar el costo energético en Puerto Rico. Nuestra próxima propuesta es utilizar el gas natural como una de las opciones de transición hacia la energía renovable. Así que esto significa que yo voy a cumplir con la política energética aprobada por la legislatura, pero voy a trabajar para utilizar el gas natural o el hidrógeno como mecanismos de abaratar costos, de hacer el retrofit, de cambiar las plantas generatrices en Puerto Rico, los fondos están para eso, y de esta manera transicionar económica, efectiva y amigablemente al ambiente para el costo energético, ganándonos la generación que hoy no tenemos. Parte de nuestra sexta y séptima propuesta es que, aunque tú no lo creas, en Puerto Rico se está permitiendo que cuando se otorgan contratos energéticos, se permiten los contratos de subsidiarias y de subsidiarias dentro Sí, de lo hemos visto con Luma. correlacionadas que no son para los mejores intereses del pueblo. Y voy a dar un ejemplo. Yo no voy a permitir que una compañía, como pasó en el caso de Luma, se le otorga por parte del gobierno un contrato para toda la fase eléctrica y a su vez esta compañía inscribe en el 2021 Centurion y tiene el vicepresidente de Luma trabajando también en Centurion, a la misma vez empleado de las dos agencias, y luego le adjudican un contrato a Centurion por $60 millones para efectuar cosas en Puerto Rico. Este tipo de práctica lo que hace es destronar y sacar a las compañías locales que están haciendo muchos de estos servicios. Cuando esa compañía llegó aquí no tenía ni empleados, le otorgan un contrato de 60 millones dentro de Luma, siendo unas correlacionadas esta empresa. Este tipo de contratos lo estamos viendo en otras contrataciones del gobierno. Así que esto es una práctica que nosotros no vamos a permitir y yo creo que esa fiscalización tiene que ser de manera acentuada. Como parte de este ejemplo, estamos hablando de promover la eficiencia energética, ¿verdad? En Puerto Rico y tenemos otras propuestas. Te veo ahí, sí, Carlos, sí. como terminé. Quería preguntarle, ¿no? Y van a ver la nota escrita. Quería preguntarle, este es todo un plan, ¿verdad? Que usted presenta 11 propuestas sobre otra también que ya era de las finanzas como tal, de la deuda, pero se está trabajando con un plan del Departamento de Energía Federal. Si se presenta ese plan, ya una vez usted
si gana la gobernación, ¿chocarían ambas visiones o cómo simplemente no, porque la mayoría de nuestras propuestas van a la par. El Departamento de Energía de los Estados Unidos promueve inclusive que se utilice el combustible, los generadores, entre otras cosas, para estabilizar el sistema eléctrico y hacer una transición, ¿verdad?, a energía renovable, que es la ley de Puerto Rico. Pero aquí localmente, como se interpreta eso, es que no se puede hacer nada. Así que yo, todo lo contrario, yo creo que nosotros tenemos que usar las hidroeléctricas, tenemos que evaluar el offshore wind, tenemos que evaluar todo lo que nos abarate costos. Como parte de eso, cumpliendo con la legislación federal. Otra de nuestras propuestas es que en esa competencia que vamos a fomentar, si la República Dominicana tiene un cable energético a Puerto Rico que abarata costo y cumple con la ley federal, cumple con la ley estatal, pues esto pudiera considerarse. Yo no voy a amarrarme a mantenerle contrato de exclusividad a nadie. Mi función no va a ser abogada de LUMA, es ser abogada del pueblo y defender los intereses para bajar el consumo energético y su costo, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y otra es que estamos hablando de 11 propuestas, es que ahora mismo nosotros tenemos esa responsabilidad del desempeño de los operadores y no se le exige nada a las compañías energéticas en Puerto Rico. Como parte de nuestros esfuerzos, nosotros no vamos a estar creando oficinas, vamos a estar fiscalizando y encargándonos de hacer ese plan de ejecución. Así que hablamos de energía hoy, esta es la segunda entrega de propuestas de energía. Hemos hablado de adultos mayores, hemos hablado en el caso de permisos, de la declaración de una guerra abierta a la burocracia en los permisos, he hablado de asuntos de salud, recientemente hablamos de veteranos, o sea, hemos estado todas las semanas trayendo iniciativas en cada una de las áreas, la semana que viene venimos con otras porque tenemos un plan de acción. Quiero volver sobre su primera propuesta de la autoridad, que es el tema de la deuda. Ahora mismo está corriendo el proceso, ya terminaron estas vistas ante la jueza Swain. Usted como comisionada residente, ¿le ha llevado su propuesta a la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien está driviando la bola ante la jueza? Mira, nosotros hemos tenido conversaciones antes, ¿verdad?, durante el principio de este año, con la Junta, como siempre lo hemos hecho, sobre todas nuestras preocupaciones, ¿verdad?, y todas nuestras propuestas. Pero esto es una propuesta que le corresponde al Ejecutivo actual, no es a la Junta. La Junta en este momento, en conjunto con el Gobierno de Puerto Rico, están trabajando la reestructuración de la deuda. Y yo estoy respaldando ese proceso ante el tribunal en términos de que de los casi 9,000 y pico de millones de dólares que se adjudiquen la deuda de la autoridad, pueda haber una reducción de ese pago a unos 2.600, 2.500 millones. Por eso yo hablo y siempre he hablado de que yo, una vez ese proceso culmine, una vez se adjudique esa reducción en el monto de la deuda, entonces es que usted haría los abonos. Entonces es que yo me comprometo o a pagar parcialmente hasta donde el dinero nos dé, o la totalidad de los mismos, para evitar que el consumidor tenga que pagar por 35 años un aumento de la factura de la luz. Hablando de propuestas, también usted habló de la UPR. La universidad ha sido quizás el ente público más golpeado por la Junta de Control Fiscal. Le recortaron prácticamente la más. El 50% del presupuesto. Lo que quería era, ¿cómo puede instaurarse el plan que usted presenta en una institución cuyas finanzas, la realidad fiscal es bien complicada en la universidad? Todas las iniciativas que nosotros estamos trayendo para la Universidad de Puerto Rico, lo que hacen es añadirle recursos a la universidad. Cuando nosotros hablamos de hacer un UPR mundial, es de promocionar, de que la gente venga a estudiar aquí por las dos vías. En el campo virtual, ¿verdad?, a través de internet, que hoy se tienen solamente algunos cursos de manera virtual, pero tú no tienes todos los programas de la universidad de manera virtual. Y aún así estarían pagando más que lo que paga una persona local. Así que le añades más recursos a la universidad si amplías la participación de estudiantes nuevos. Pero también la fase de los certificados, el que yo incluya a la Universidad de Puerto Rico como UPR vocacional, que hoy no ofrece ningún curso vocacional, añade también a la universidad en términos de cursos que hoy no se ofrecen. Tienes también, si tú cambias la manera virtual, le cuesta menos a la universidad que hacer cursos presenciales, así que en aquellos cursos que se pueda ampliar la oferta por recinto y que todo el currículo esté también disponible, excepto aquellos que sean de práctica, obviamente, de manera virtual, le añade recursos a la universidad, pero eso no se queda ahí. Estamos hablando del desarrollo de patentes. Estamos hablar de utilizar las 4
4 proyectos, los 4 programas federales que incentivan el desarrollo de universidades en los Estados Unidos que tienen que ver con el área ambiental, el área marina, el área de transportación, y que Puerto Rico hoy compite en algunos de estos programas, pero no los tenemos todos. Nosotros, la Universidad de Puerto Rico puede literalmente posicionarse como debe ser en el ente de desarrollo que lo fue hace unas décadas atrás. Así que para mí como gobernadora y siendo egresada del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, al igual que el capitán Elmer Román, que estudió en el Colegio Mayagüez, nosotros sí creemos en la universidad, nosotros venimos de la Universidad de Puerto Rico. Así que lo que vamos a hacer ahí es inyectarle recursos a través de la innovación, de la actualización. Otra de las áreas, la universidad tiene que modernizarse en términos de su currículo. ¿Cuáles son las necesidades que plantea la industria local, la industria internacional? Las 10 carreras que se están viendo que tienen que ver ahora con cuidos, en el área de salud, en el área de transportación. Pues la universidad tiene que atemperarse a esos términos. Y si así lo hace, puede ser el principal promotor. Otra de las áreas es que yo estoy hablando que parte de los servicios del gobierno se le compren a la universidad. Tú tienes la escuela hotelera, tú tienes otros recursos que el mismo gobierno, en vez de estar subcontratando, pudiera empezar a contratar y permitir la práctica directa de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en servicios pagos por el gobierno. Pero mire, yo recuerdo desde Ricardo Rosselló cuando aspiró a la gobernación decir que iba a garantizar 1.000 millones en contratos a la universidad y nunca sucedió. Bueno, él estuvo 2 años. Yo no estoy hablando de comprometer una cantidad de fondos, yo estoy hablando de la contratación que se vaya a hacer en estas áreas que yo mencioné en mi plataforma, hacerlas valer. Sí. Y obviamente yo no creo que haya habido ningún candidato que esté hablando de propuestas con la Universidad de Puerto Rico. Yo lo estoy haciendo porque yo de verdad necesito que la universidad venga integrada con el motor de desarrollo económico de la isla, y qué mejor que utilizar uno de los recursos que le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico. Quería preguntarle, moviéndonos al tema más de la política partidista, sobre, Eso te gusta. sobre su mensaje, las críticas que usted hizo al mensaje de Estado del gobernador. Él ha dicho que parecían que venían de gente de otro partido. ¿Está fiscalizando usted más duro a la administración del PNP que los opositores del PPD o de otros Mira, partidos? no, yo soy parte de esta administración, pero que sea parte no significa que me voy a quedar callada cuando algo esté mal. Yo no me puedo quedar callada cuando parte del gobierno, del PNP, no está haciendo algunas cosas. Y siempre he hecho lo mismo, o sea, siempre he señalado no solamente qué se está haciendo mal, cómo hacerlo mejor. Así que es muy distinto la crítica y otro es lanzar, ¿verdad?, una exhortación a mejorar los servicios del gobierno. Yo sé que el gobernador se siente muy incómodo con la primaria del PNP. A él le molesta tener primaria, ¿verdad? No le molestaba cuando retó a la exgobernadora Wanda Vázquez, le molesta que en este caso yo lo rete. Pero tiene que acostumbrarse a eso porque esa es la ley en Puerto Rico que permite que haya primarias a la Cámara, al Senado, a las alcaldías. Esto es un proceso que se va a finiquitar en 59 días, así que no debe ponerse tenso. Yo lo veo de esta manera. Si el pueblo entiende que las cosas están perfectamente bien y no debe haber ningún cambio, pueden votar por el gobernador Pedro Pierluisi. Ahora, si la gente entiende que esto tiene que mejorar y que hay que atender las propuestas de la universidad, las propuestas de energía, la de nuestros adultos mayores, la de nuestras personas con diversidad funcional, la de la economía, yo soy esa opción de cambio. Así que el gobernador hablará, quizás no le gusta que le mencionen cuando algo está mal, pero la realidad es que en Puerto Rico pasaron terremotos en el área sur y en ese mensaje se habló de que ya todas las escuelas tenían las columnas cortas, pero las escuelas del sur ni siquiera se han demolido. Ni siquiera tenemos un problema serio cuando se ha utilizado menos del 2.7% para la reconstrucción. ¿Usted lo ve tenso? Porque usted dice, debe... Se siente incómodo. Sí. Evidentemente, cada vez que yo lanzo una propuesta, la despacha, y mira, ¿qué te dice? Que yo fiscalizo más. Bueno, en mi función, yo no me puedo quedar callada cuando algo está mal, ¿sabes? Porque pues yo soy parte de esta administración y yo fui votada por el pueblo de Puerto Rico como parte de una delegación, y yo creo que de la misma manera, yo lo aplaudo cuando hace algo bien. En el mensaje él habló del sesgo digital. Yo creo que eso está fabuloso. De hecho, eso se hizo bajo el gobierno de Ricardo Rosselló en el 2018. Así que
Pero está bien, así que yo creo que eso hay que aplaudirlo. Aplaudo, por Sí. ejemplo, el que el gobernador haya hablado de reducir los ingresos para que las personas, el límite de ingresos de pobreza para que la gente pueda cualificar para otros programas. Yo estoy a favor de eso. Así que hay cosas que pueden mejorarse y esas son las que yo estoy señalando. Usted mencionó, yo lo he hecho en otras ocasiones, lo he hecho siempre, esto de señalar cuando algo no está bien. De hecho, en las redes sociales, en la campaña primarista, mencionan que usted tiene un récord que criticó a Fortuño, que criticó a Rosselló, que ahora critica a Pierluisi y la califican, la describen como traicionera. ¿Es Jennifer González una persona que traiciona a su partido? Al revés, yo defiendo al pueblo. Yo defiendo los intereses de la gente que vota para mejorar la calidad de vida. Si hay personas que quieren mantener las cosas como están y que nada pase, pues se afecta, por ejemplo, el gobernador quiere quedarse como gobernador. Pues le molesta, le incomoda el que yo haga estos señalamientos. Yo fui presidenta de la Cámara cuando Luis Fortuño fue gobernador y hubo cosas que se hicieron muy bien y hubo cosas que se hicieron mal, como la ejecución de la Ley 7. ¿Por qué me tengo que quedar callada ante eso? Yo creo que es cuestión de que los líderes tenemos que ser honestos. Yo soy electa bajo el PNP, pero eso no significa que hay cosas que pueden cambiar, pueden mejorarse o que se hace todo perfecto. Y yo creo que uno tiene que ser real, ¿verdad? Anuel dice real hasta la muerte. Yo creo que uno tiene que ser real y genuino cuando uno habla de las cosas. Y no, la gente en la calle tiene una percepción de la realidad que es completamente distinta a lo que los políticos piensan que está pasando. Y eso a veces constituye enajenación por parte de los que están en los puestos de poder. Yo me mantengo visitando y cuando tú estás en la calle, visitas la gente, ves lo que la gente está sintiendo. Ahora mismo, yo soy la comisionada residente que ha garantizado más fondos federales en la historia de Puerto Rico, pero la gente no los ve, no los siente en el bolsillo. No hay ese sentido de que ven que ese dinero se está utilizando. Esa es la percepción. Cómo nosotros actuamos para que se ejecute y la gente pueda recibir el beneficio de esa obra. Y yo creo que al final del camino, nosotros todos los políticos nos debemos al pueblo. Yo salgo electa por el PNP para trabajar por el pueblo. Y yo creo que hay quizás un deseo de que uno se convierta en sello de goma. Y yo nunca he sido un sello de goma de nadie. Estamos a ley de una semana para el cierre del registro electoral. La 13 de abril. la comisionada electoral del PNP nos dice que ya tiene sobre 20.000 solicitudes de voto adelantado y espera manejar 60.000. ¿Cómo va su punteo con ese voto adelantado? Mira, lo bueno del voto adelantado es que tú vas a la casa de alguien y le pides si quiere votar de manera adelantada en las múltiples disposiciones que hay. Pero esa papeleta le llega a ese elector, ¿verdad? Una vez la campaña de Pierluisi puede solicitarle ese voto adelantado a una persona, pero a la casa de ese elector es que le va a llegar la papeleta y ese elector va a votar como quiere y va a enviar ese voto. Así que no te creas que todo el que llena ese voto adelantado, esa solicitud, significa que va a votar por un candidato o el otro. Eso es el derecho del elector. Pero yo estoy haciendo mi parte también, yo estoy haciendo mi voto, mis solicitudes de voto adelantado y exhorto, ¿verdad? A todo aquel elector que va a estar fuera de Puerto Rico, que está encamado, que tiene más de 60 años de edad, que va a estar trabajando ese día o todos los requisitos de ley, que pueda solicitarlo y de esta manera lo pueda recibir ya sea por correo, ya sea por correo electrónico o ya sea a domicilio. ¿Hay algo que le preocupe de cómo va el proceso electoral? Se está hablando de que hay muchísima cantidad de personas que han muerto y que están todavía activos, que no se ha hecho la inscripción de los jóvenes, que hay gente que se mudó a Estados Unidos y no siguen el registro. ¿Hay algo que a usted le preocupe? Mira, históricamente el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones siempre ha tenido todas esas, ¿verdad? Yo no voy a decir deficiencia porque antes se hacía a mano, ¿verdad? Y no tenía, tardaba mucho más. Ahora con la inclusión de la tecnología, pues el registro demográfico le está transfiriendo toda esa información, se supone que se haga mucho más fácil eliminar las personas que han fallecido, lo mismo la colaboración con otras jurisdicciones, saber cuántos están mudados. Así que esos son cambios que se van a ir efectuando. Yo te voy a decir por qué yo confío en la comisión. La Comisión Estatal de Elecciones tiene comisionados y comisionados alternos de todos los partidos velándose unos a otros allí. ¿Tú te crees que el del PNP le va a dejar pasar una ley popular y el del Popular le va a dejar pasar una ley PIB? No. Así que esa fiscalización que se da entre partidos es lo que propende a una mayor transparencia. Claro,
como parte de un proceso de primaria, yo solicité unas reuniones a la comisionada porque ella está abiertamente con Pierluisi, que no debería ser, porque se supone que ella representa el partido de forma institucional y está abiertamente en esa campaña. Pero pues yo tengo una confianza en el proceso, así que mi equipo de campaña se ha estado reuniendo periódicamente con ella y de hecho fueron a la imprenta donde se van a imprimir las papeletas esta misma semana, así que yo me mantengo con ojo avisor en ese departamento. Quería preguntarle, ayer usted entró en un debate directo, frontal con Andrés Guillemard. Él entró en un debate conmigo. Pues estuvieron en ese debate. No, pero quien empezó, vamos a poner las cosas en perspectiva. Quien hizo el señalamiento fue él. Ajá, pero usted lo llamó un cabildero VIP. En contestación a las acusaciones que hizo en mi contra. Y ahí es que va mi pregunta. En su campaña hay cabilderos. Su director de campaña es cabildero. Ángel Cintrón es cabildero. ¿Usted garantiza que de ser gobernadora no habrá cabilderos VIP en su administración? Lo que pasa es que son categorías la figura del cabildero no es mala, siempre y cuando tu esposa no sea la que dé los contratos en el gobierno. ¿Verdad? Aquí cuando yo llamo cabildero VIP al cuñado del gobernador, vamos a poner las cosas en su perspectiva, el cuñado del gobernador tiene acceso a todo lo que pasa en el gobierno porque la más que manda en el gobierno es su esposa, que es la hermana del gobernador, que tiene acceso a todo lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. ¿Verdad? Eso se ve desde un avión, se ve desde un satélite, se ve desde cualquier nave aeroespacial. Y yo creo que eso son cosas que no van a pasar en mi gobierno. Yo te garantizo, porque tú puedes hablar de mi director de campaña no es cabildero federal. Así que, ¿qué injerencia tiene él en el gobierno de Puerto Rico hoy? ¿Cuántos contratos puede él facilitar? ¿Qué información privilegiada puede tener? Ninguna. Lo mismo en el cinturón, ninguna. Ahora, este cabildero VIP, que es un experto en buscar contrataciones privadas, ¿verdad? Él le gusta mucho conseguir contratos privados, contratos privados con compañías que hacen negocios con el gobierno. Pues tiene información privilegiada, su hermana es la que manda en el gobierno, ¿verdad? Eso se cae de la mata. Yo no permito eso y mucho menos le voy a permitir a personas cabilderos como él, cabilderos VIP, a que me vengan a dar clases a mí de valores. Hubo un debate o una controversia pública por la nómina de confianza en el Departamento de Educación. ¿Algún compromiso suyo con cambiar ese modelo, ¿no?, de ese cuadro político en las agencias de gobierno? Mira, los empleados de confianza han estado históricamente y cada gobierno, desde el federal hasta el local, tienen que tener personas que puedan ejecutar política pública. Lo que es cuestionable es cuántos empleados de confianza necesita un jefe de agencia. Necesita 90 empleados, necesita 200 empleados de confianza. Pues si tú me dieras a mí que las escuelas están al día, que las escuelas están en buenas condiciones, que no hay quejas, que los maestros tienen recursos, pues yo te diría, pues los valen, porque no hay una queja en educación, pero esa no es la realidad. Hay que ver, ¿verdad? Yo no tengo la lista de todos los empleados, pero uno tiene que hacer una evaluación como ejecutivo de las siguientes cosas. La preparación académica de esa persona, su experiencia, las tareas que tiene asignadas y su rendimiento. Esos 4 elementos son importantes al momento de establecer su remuneración y su efectividad. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que yo voy a hacer esa evaluación, no solamente de educación, de todas las agencias de gobierno, pero yo no favorezco el que una persona que es un ayudante ejecutivo o un ayudante en una agencia se vaya en destaque a una oficina política a hacer cosas que no tienen nada que ver con su puesto regular. Ese tipo de cosas el destaque debe ser para hacer gestiones relacionadas a la función que ejerce en la agencia, aunque esté en otra agencia. Así que ahí yo te puedo decir que yo estoy en contra de ese tipo de ¿Y haría algún tipo de limitación a los temas de los destaques? Bueno, te estoy hablando de la norma básica que yo instauraría para los destaques. En el pasado hemos... Perdona que te interrumpa, yo no sé cuántos de esos empleados que son empleados de confianza tienen cargos de carrera a los que se les está adjudicando un diferencial. Por eso es que el decir categóricamente uno va a hacer X o Y, hay que ver quiénes son, hay que ver cuáles son, y yo no los conozco, así que hay que ver cuáles son, ¿verdad? Si son empleados de carrera y se están dando un diferencial, si tienen una función adicional, si están a cargo de un programa, si tienen una ejecutoria excepcional. Todas esas evaluaciones tienen que verse. Ahora, ¿cuánto necesita una agencia para funcionar? 90, 100 empleados de confianza. Ahí es que se habla de un batatal y lo otro es que
usted menciona el gobierno federal, los empleados de confianza, pero hay, por ejemplo, la ley Hatch, o sea, que no permite tampoco que estén en política activa. Y aquí vemos candidatos a cargos políticos, vimos hasta hace poco un subsecretario que iba a las 5 de la tarde a analizar en un programa de televisión temas políticos. Así que nada, hay que evaluar y ver caso a caso. Quería preguntarle, en el pasado hemos hablado sobre Donald Trump y usted siempre me contestaba que era hipotético, que todavía ya no es hipotético. Donald Trump a todas luces es el candidato del Partido Republicano. ¿Usted lo va a estar apoyando? Mira, todavía la convención republicana es en julio de este año. Él es la persona que ha logrado destronar a todos los demás candidatos para sorpresa de muchos, ¿verdad? Yo creo que en política americana a todo el mundo le ha dejado sorprendido su empuje. Yo soy republicana, sigo siendo republicana. Yo voy a evaluarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que pensar en Puerto Rico. Yo tengo que pensar en qué le conviene a Puerto Rico en términos de tener acceso y cómo adelantar la política local en términos de las ayudas a la gente. Así que yo no lo respaldé en la primaria, no me he metido en absolutamente nada de política nacional este año, a diferencia de los pasados 3 o 4 términos que estuve activa haciendo campaña en la Florida y a nivel nacional no lo he hecho, no lo voy a hacer, tengo las manos llenas entre 2 muchachos en casa y una campaña primarista local, pero es algo que voy a estar muy pendiente y en su momento haré mis expresiones. Donald Trump ha dicho que le robaron las elecciones. ¿Eso es algo que usted coincidiría? No. Y él ha dicho, por ejemplo, que en la OTAN, países que no paguen la cuota, que Rusia debería o podría entrar en conflicto con ellos, algo que usted favorecería. Yo tuve el privilegio, estando en el Congreso, de ser miembro, de asistir a reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como parte del Parlamento de los Estados Unidos. Un privilegio, he sido la única puertorriqueña que ha participado en muchas de estas reuniones. Y hay una realidad, los países europeos no estaban pagando sus cuotas o no en su totalidad, haciendo la inversión en defensa que tenían que hacer como parte de los acuerdos de la OTAN. Y ciertamente los Estados Unidos era siempre el que tenía que cargar la defensa de Europa ante las amenazas de Rusia, invirtiendo en armamento, en defensa, y estos países no. Una vez Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, fue bien enfático en esto y logró a su manera, y creando muchísimas tensiones en Europa, el que muchos de estos países aumentaran, ¿verdad? Y cumplieran con las disposiciones de la OTAN, que tienen que tener cierto por ciento de inversión en mejoramiento y en defensa. Así que ha habido un efecto, y yo creo que es importante, quizás no en el mismo tono en el que él lo hizo, pero los países que son, ¿verdad?, miembros tienen que cumplir con partes de la obligación económica que conlleva la defensa, porque esta defensa de Ucrania cuesta. Claro, hay que hacerla, porque esa es la entrada al resto de Europa, el que tú tengas países que siempre se habían mantenido neutral, como lo hubiera sido en el pasado Sweden y Finlandia y Dinamarca en unos momentos, y que ahora estén todos haciendo un frente común a Rusia, te habla del miedo genuino que hay de correr la misma suerte de Ucrania. Usted está pidiendo que se convoque un plebiscito criollo, otro plebiscito criollo. Luis ha planteado más o menos que esta petición sería un poco tirar la toalla con los proyectos que están corriendo en el Congreso. No. ¿Por qué y para qué? Otro Quien plebiscito. ha tirado la toalla con el asunto del estatus es el gobernador. Uno no puede ser tímido cuando uno defiende las cosas en las que uno cree. El pueblo de Puerto Rico votó por la estadidad en múltiples plebiscitos, el más reciente en el 2020, con un voto contundente. Y aún con ese voto contundente, la legislatura en Puerto Rico la aprobó la ley 165, que le permite al gobernador convocar un plebiscito sin intervención de la legislatura a través de una orden ejecutiva. Le asigna recursos para ello, constituye un fin público para utilizarlos en términos de política pública para hacer valer ese mandato, y no tiene que estar sujeto a la Junta de Supervisión Fiscal. Ningún gobernador en Puerto Rico había tenido ese poder para resolver el problema de estatus político. Nosotros en el Congreso radicamos un proyecto de ley que por primera vez en la historia pudimos ponernos de acuerdo, la congresista Velázquez y yo, ella que siempre había representado al sector estadolibrista, ¿verdad?, en el Congreso, y que siempre se cancelaban los esfuerzos de mover la bola del estatus.
Al ponernos de acuerdo y hacerle caso a las recomendaciones del Departamento de Justicia Federal para establecer opciones de estatus no territoriales, no coloniales, con sus definiciones, dejamos a un lado los inventos locales de lo que uno cree que es una definición u otra. Y ese paso histórico de avance de un proyecto aprobado en la Cámara debe ser el lenguaje a hacerse en un plebiscito local. ¿Qué busca esa legislación federal? Esa legislación federal lo que busca es que se haga un plebiscito local con esas definiciones. Pues si ya el Congreso te la aprobó en la Cámara, si logramos sobrepasar ese impasse, el gobernador debe convocar, y yo lo exhorto a convocar un plebiscito local con las mismas definiciones del proyecto aprobado en el Congreso, y de esta manera, una vez tengamos el resultado de las elecciones de este año, que garantiza mayor participación, utilizar los recursos que le permite la ley para hacerlo valer en Washington. Pero ese proyecto, pues, no llegó al Senado, así que ese proyecto murió. Hay ahora otros 2 proyectos corriendo y se le acusa que usted no ha podido conseguir los votos o los auspicios republicanos. ¿Qué le ha pasado ahí? Mira, esto no se trata de auspicio o no auspicio. Esto se trata de que todo el mundo sabe las controversias que tiene el Congreso de los Estados Unidos cuando han removido 2 speakers de la Cámara en el pasado año, donde no se está aprobando absolutamente nada, no se aprueba el presupuesto, donde hay tranque federal, donde hoy mismo, mientras tú y yo hablamos, hay una amenaza de bancar al presidente actual de la Cámara. Eso no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero nos afecta a nosotros al igual que al resto de la nación. Así que el ambiente en la capital federal es uno que siempre va a estar cambiante, no con el asunto de Puerto Rico, sino cómo se aprueban las cosas. Así que esta medida que te estoy hablando, de hacer valer ese voto, le da al gobierno de Puerto Rico el poder de meterse en el Congreso, de meterse en la Casa Blanca y hacer valer ese resultado. Pero si ya lo tuvieron en el pasado y no se movió. Nunca se han utilizado las definiciones aprobadas por el Departamento de Justicia Federal. Dicho sea de paso, el presidente Biden respaldó la estadidad. ¿Por qué no la hace valer? Entonces el gobernador claudicó ante los esfuerzos de su presidenta, a quien él endosó, de hacer valer la política pública local. Pero pongamos que se hace ese plebiscito, gana la estadidad, gana Trump en Casa Blanca. ¿Usted cree que habrá ambiente para mover que el ese ambiente tema? lo tenemos que hacer nosotros. El ambiente lo tenemos que hacer nosotros, y para eso el gobierno de Puerto Rico aprobó una legislación que le permite al gobierno utilizar los recursos para establecer esa política. Pero, ok, se ha intentado el proyecto de la ley Tennessee aquí. Está la delegación congresional extendida. Ya tienen varios plebiscitos criollos, otro plebiscito criollo. ¿Cómo se crea ese ambiente? Usted había dicho que iba a crear allí La creamos, se aprobó. Una crisis. Bueno, la creamos para que Nidia Velázquez, que ha defendido el Estado del Asociado toda su vida, aprobar este proyecto de ley y se aprobara un proyecto histórico en la Cámara, evidentemente las cosas cambiaron y se logró. Ahora, tenemos una realidad, ya tenemos por fin un acuerdo de opciones de estatus no territoriales, no coloniales. Nunca antes habíamos tenido un acuerdo de esa magnitud. En los últimos 50 años la pelea en el Congreso era qué pedían los estadistas y qué pedían los estados libristas. Tú tienes por primera vez una definición de libre asociación en sus distintas modalidades, de independencia, de estadidad, avaladas por el Departamento de Justicia Federal, que el pueblo de Puerto Rico vote sobre ellas. Y con ese mismo mandato, vas a justicia, vas al Congreso, vas a la Casa Blanca. El mismo presidente Biden que dijo que respaldaba la estadidad para Puerto Rico, ¿por qué no ha podido convertir a Puerto Rico en un estado cuando tiene el poder para hacerlo? Así que uno no puede tirar la toalla, al revés. Por eso estoy hablando de presionar, de mantener la bola en la cancha con este plebiscito local. Hablando de la administración Biden, y última pregunta, y ahora en su rol de comisionado residente, el Ejecutivo, con el tema del Medicare Advantage, le acaba de decir que no a Puerto Rico. ¿Por qué usted cree que la administración Biden rechazó darle ese trato equitativo a Puerto Rico en ese tema? Esa es una buena pregunta, hay que hacerle al gobernador, ¿verdad? Y que hay que hacerle. Aquí se trajo a la vicepresidenta Kamala Harris, aquí se trajo a la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. El propio presidente Biden estuvo aquí. El último aumento que se aprobó en CMS para Medicare Advantage lo logramos nosotros. Irrisoriamente bajo el gobierno de Trump. Hicimos el trabajo con el sector privado, fuimos al Congreso. La negociación que logramos con las cámaras legislativas, con los presidentes republicanos, Cathy McMorris en la Cámara y el demócrata en el Senado, la logramos para el Plan Vital por los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar después de eso? Así que de nada vale tú tener visitas aquí si no puedes lograr cosas que no estamos pidiendo que nos tienen el 100%.
que nos equipararan, que nos aumentaran progresivamente. Así que estas son parte de la lucha y yo no se la voy a adjudicar al gobernador. Esto es parte de los resultados de ser una colonia. Mientras nosotros sigamos siendo una colonia, cualquiera en el Congreso, cualquiera en el gobierno puede discriminar contra Puerto Pero Rico. hay otros territorios que no son estados que están mejor que nosotros, así que el tema del estatus ahí, No, tiene mucho que ver, porque a diferencia de esos territorios que pueden tener 186.000 habitantes o 56.000 habitantes, en Puerto Rico estás hablando de 3 millones. Así que hay un impacto económico y es la excusa que utiliza el gobierno federal para discriminar contra nosotros. bueno, comisionada, candidata, gracias por haber estado nuevamente con nosotros acá. ¿Ves? Yo sí vengo aquí. Esperamos volver a dialogar con usted y invitamos que, ahora que usted lo menciona, le hemos extendido la invitación al gobernador Pedro Pierluisi a este espacio en múltiples ocasiones, así que esperamos que Pero no te próximamente, preocupes que como yo vine, él va a venir. esperamos que próximamente pueda estar con nosotros. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Y a nombre, ¿verdad? Yo sé que el gobernador va a venir después de este programa, así que espero que pueda contestar las preguntas también. Bueno, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.